sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde, hermanos? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Padre, presentamos ahora esta enseñanza en nuestra escuela dominical. Danos la sabiduría, danos la cordura, danos la paciencia, Señor, pero sobre todo permítenos hacer una exposición donde Cristo sea siempre exaltado, donde reconozcamos que Cristo es el gobernador de nuestras vidas y que a Él, solo a Él, se le debe entregar la gloria. Amén. Hermanos amados, para esta enseñanza, como usted se está dando cuenta, estoy usando 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 15, ¿cierto? Llevamos 3 semanas usando solamente ese texto, porque es que de ese texto nosotros podemos sacar una riqueza inmensurable, hermanos. Nosotros solamente lo tomamos como un ejemplo, pero si lo predicáramos, créame, hermano, que no nos bastaría muchas semanas para hablar del mismo texto. En este texto vemos, hermanos, varias cosas. En primer lugar, que Cristo es el dueño de la iglesia. Cristo es la cabeza, Cristo es el gobernador, y esto, hermano, no tiene ninguna objeción. Ustedes ni yo podríamos tener ningún argumento legal para decir, de acuerdo a lo que el Padre, a través de su Hijo y de los escritores inspirados, pues que el Señor Jesucristo es dueño y cabeza de su iglesia, porque es así. Alguno puede decir, no, es que el dueño de la iglesia o la cabeza es el pastor, pero eso está mal. O cualquier otra entidad. Lo segundo que vemos, hermanos, es que su novia y futura esposa es columna, ¿cierto? Y baluarte de qué, hermanos? De la verdad. Y lo que hemos venido diciendo entonces es que estos son distintivos de la iglesia del Señor. Estos distintivos, hermanos, ¿por qué? Porque la iglesia del Señor es pura, santa, limpia, sin mancha, perfecta y todos los demás adjetivos que usted le quiera colocar. Y recuerde, hermanos, que cada creyente, cada persona que realmente ha nacido de nuevo, debe tener esto muy claro, hermanos. Nosotros en este momento, hermanos, y con todas las enseñanzas buenas que usted ha escuchado, no puede haber ninguna sombra de duda que realmente la iglesia del Señor y los creyentes que han nacido de nuevo deben entender, hermanos, primeramente que Cristo es cabeza y que nosotros, hermanos, estamos unidos a una nueva familia. ¿Cierto? ¿Usted lo ha entendido así? Si no lo ha entendido, usted va a tener problemas con sus hermanos, usted va a tener roces todo el tiempo, va a tener ahí unas dificultades porque no los va a ver entonces como familia, sino que los va a ver como personas cualquiera, como las personas del mundo. ¿Sí? Cuando digo del mundo no es porque estemos fuera del mundo, sino hablo de la filosofía que se nos enseña. Me gustaría a la mayor brevedad, hermanos, recordar los puntos que hemos tratado hasta aquí a partir de hace 15 días, hermanos, para que usted y yo entonces hablemos el mismo lenguaje. Yo no puedo decir una cosa, usted puede pensar otra diferente, porque como le digo, hermanos, no estaríamos hablando el mismo lenguaje. Definimos a través de varias presunciones que era una iglesia bautista. Esto simplemente como recuerdo, hermanos. Primero, una iglesia bautista afirma que la Biblia es nuestra regla de fe única y suficiente, ¿cierto? Y eso es lo que afirmamos, señora Carolina, que la Biblia es nuestra única regla suficiente de fe, no tenemos más. Pero también dijimos, hermanos, que una iglesia bautista reformada predica la Biblia en los cultos de adoración, ¿cierto? Y eso es lo que estamos haciendo, predicar la Biblia. También, hermanos, para recordar, dijimos que una iglesia bautista es aquella que se esfuerza por animarnos unos a otros para que tengamos comunión. Por eso, hermanos, siempre preguntamos, ¿cierto? Buenos días, a veces buenas noches, ¿cómo están? ¿En qué podemos servirles? ¿Cierto? Y cada uno, hermano, en el tiempo, pues, va a contestar.
El segundo punto que vimos así en general es ¿por qué iglesia reformada? ¿Se acuerda? Eso lo vimos hace 8 días. ¿Por qué iglesia reformada? Dijimos que el título reformado explica nuestras raíces históricas y doctrinales. Y eso, hermano, pues debe ser claro. Cuando usted le pregunten por qué reformada, ok, porque es que venimos de una herencia histórica y doctrinal que algunos hermanos o que algunos reformadores nos dejaron. Afirmamos que las enseñanzas del Señor Jesucristo y sus apóstoles fueron recobradas ¿durante qué época, hermanos? Durante la Reforma Protestante. También dijimos, hermanos, hablando de por qué iglesia reformada, que para los bautistas reformados, no solamente del siglo XVI, sino también del siglo XVII y XVIII, era importante, era, mejor dicho, hermanos, algo que debía sobresalir en los cultos públicos, predicar la palabra de Dios. No predicar chistes, no hablar de un testimonio, y no porque los testimonios sean malos. Agradecemos al Señor por todo lo que el Señor hace, pero hemos dejado claro que nuestra suprema autoridad es esto, hermanos, mire, la Biblia, hermanos. Y si esos hermanos lo creían, como decimos tener una herencia, pues debemos creer lo mismo, ¿o no, hermanos? Y finalmente, hermanos, para recordar, los reformadores sostenían con plenitud las 5 solas. ¿Se acuerda? Las 5 solas. No las voy a recordar, hermanos, porque ahorita usted las va a recordar. Pero las 5 solas fueron como un grito de independencia para los reformadores y aún para los pre-reformadores, hermanos. Nosotros tenemos que tener muy claro, por ejemplo, que soli Deo gloria significa que debemos darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. Que solo Christus significa que todo lo que hacemos, lo hacemos por Él y para Él. Y que nuestra salvación depende solamente de Él, de nadie más, hermanos. Cuando decimos sola escritura, estamos diciendo precisamente que nuestra conducta de fe se basa ¿dónde? En la Biblia. Hermanos, en esta mañana voy a compartir con ustedes el punto número 3. Y es este, hermanos. ¿Por qué bautistas? ¿Cierto? ¿Por qué bautistas? Ya dijimos en términos generales qué es una iglesia bautista reformada. Dijimos también, hermanos, qué es una iglesia reformada o por qué somos reformados. Y hoy vamos a hablar específicamente por qué bautistas. Vamos a estar un buen tiempo, hermanos, como ya lo hemos dicho. Vamos a estar varias semanas, quizás varios meses. Pero, hermanos, es importante dejar claro cuáles son nuestros distintivos. ¿Por qué? Porque si a usted le preguntan, usted tiene que tener claridad en lo que va a decir. No podemos decir porque nos gusta, porque me parece chévere, porque me invitaron a almorzar, porque un día... No, debemos tener claridad, hermanos, en todas las cosas que nosotros digamos. Entonces la pregunta es ¿por qué bautistas? Si usted va a notar. Es importante entonces hacer la aclaración de por qué somos una iglesia bautista reformada para que tengamos, hermanos, un panorama claro. Un panorama realmente, hermano, no parcial, sino un panorama, vuelvo y repito, claro de nuestras doctrinas, las cuales, hermanos, se sostienen en la Escritura. Nosotros no decimos soli Deo gloria porque un día nos levantamos y quisimos decir eso. No, lo decimos porque la Biblia lo afirma. No decimos, hermanos, que le damos la gloria a Dios simplemente porque un día hubo una revelación del cielo, entonces así lo vamos a hacer. No, pues porque la Biblia, no solamente en el pacto antiguo, sino en el nuevo pacto, se nos llama, hermanos, a darle la gloria ¿a quién? A Cristo. Si no lo entendemos así, hermano, podemos estar cayendo en errores. Voy a tomar algunas definiciones, hermanos, y algunos fragmentos del estudio que yo hice para que aprendamos, hermanos. Pero también, por supuesto, voy a hablar de algunas particularidades propias. Entonces, hermanos, debo aclarar nuevamente que este tema es un tema ancho y profundo. Es un tema denso, hermanos. Debemos tener paciencia. No debemos correr, debemos tener tranquilidad. Así que espero, hermanos, que usted no se duerma,
Espero que usted esté tranquilo y espero que usted me entienda. Hermanos amados, ruego en esta mañana para que todos los que estamos aquí y aún los que nos ven, tomemos en serio, hermanos, nuestras raíces históricas. Que no las tomemos por tomar, que no hagamos lecturas por leer, que tengamos una buena comprensión de lo que nuestra historia determina, hermanos. ¿Para qué, hermanos? Para que a la hora de hacer una buena defensa tengamos argumentos muy claros, hermanos. Tengamos realmente la solidez que como bautistas debemos tener. El nombre bautista, entonces, resume con solidez las verdades bíblicas concernientes tanto a las personas como al modo en que bautizamos. Voy a repetirlo una vez más. El nombre bautista, ¿qué hace ese nombre? Ese nombre lo que hace es resumir con gran solidez las verdades bíblicas concernientes, no solamente al individuo, es decir, no solamente los que creemos esas verdades, sino también lo que creemos frente al bautismo. Si nos remontamos a la historia, hermanos, recuerde que se levantaron varios grupos, entre esos algunos que se identificaban como presbiterianos, permítame usar el nombre, y ellos tenían una forma de gobierno diferente y tenían también una forma diferente de bautizar. A ellos los conocemos como los paidobautistas, porque ellos, hermanos, dentro de lo que ellos creen, ellos en su pacto o en su forma pactual, ellos consideran que los niños deben ser bautizados. Pero también la historia nos muestra, hermanos, cómo se levantó, cómo se unieron varias iglesias bautistas, donde ellos también determinaron que era necesario tener un documento y tener una forma de gobierno clara que se ajustara un poco más a la escritura para que ellos, junto a todos los hermanos que se iban a unir, entendieran que hay un gobierno que el Señor ha dicho en la escritura, pero que además de eso, aquellos que deben bautizarse deben primero creer. Por eso nuestra posición, hermanos, la que creemos es esta. Nosotros decimos ser credobautistas, hermanos, porque primero se debe creer, primero se debe nacer de nuevo, primero se debe entender la escritura y el nuevo nacimiento, y después de hacer eso, hermanos, la persona debe ir con tranquilidad al bautismo, para después agregarlo a la familia de Dios. El grave problema, hermanos, es que a veces las personas se bautizan en las iglesias cristianas, pero no saben por qué lo hicieron, ¿cierto? No lo entienden, no saben por qué dieron ese paso, simplemente se bautizan, hermanos, y ya. Ahora, hermanos, voy a explicarle esto que estoy diciendo. Respecto a las personas del bautismo, creemos que la Biblia solamente habilita a bautizarse a aquellos que tengan una fe o una confesión de fe creíble. Solamente la Biblia habilita a estas personas para que se bauticen. Y hermanos, y esto puede causar risa lo que voy a decir, pero no es, hermanos, alquilar un bus, irnos para una finca, y en esa finca, hermanos, entonces como ya todos tenemos un poco de confianza, entonces levanten la mano los que quieran bautizarse y allá pues metemos 3 y 4 personas y cuando regresamos para Bogotá o donde estemos, entonces vamos a decir, éramos 15 y ahora ¿cuántos somos? 19. Porque ya se bautizaron 4. Entonces vamos creciendo de una manera desmedida, gloria a Dios. No, hermanos. Aquí no se trata de correr. Acompáñenme a Mateo 28, 19, hermanos. Mateo 28, 19. Hermano, espero que su celular lo tenga en silencio para que no nos desvíe la enseñanza. Mateo capítulo 28, hermanos, versículo 19. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos
en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Présteme toda su atención, hermanos. Una de las implicaciones de ir a ser discípulos, ¿qué es? ¿O cuál es? Bautizarlos. Bautizarlos. Pero para bautizarlos, hermanos, ellos deben demostrar a través de sus hechos que verdaderamente son genuinos creyentes. No solamente es decir yo soy creyente, sino que su testimonio debe dar fe de eso, ¿cierto? Su testimonio. Hermanos, hoy en día las iglesias reciben todo tipo de persona, que no está mal, está muy bien, pero a todos les dicen hermanos. Llegó el hermano, y uno puede pensar que esa persona lleva 30 años, no, apenas se convirtió ayer, pero no ha dado una evidencia clara de su cristianismo. Marcos 16:16, hermanos. Marcos capítulo 16, versículo 16. Este es un texto, hermanos, que realmente ha sido muy mal interpretado y que debemos, hermano, interpretarlo no a la luz de lo que creemos, sino a la luz de lo que la Biblia enseña, a la luz del contexto histórico, a la luz de la gramática, hermanos. Marcos 16:16 dice, el que creyere, qué bueno que usted pueda subrayar esa frase, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo, mas el que no creyere será condenado. Usted podría pensar entonces que necesitamos el bautismo para ser salvo. Usted podría pensar eso porque el texto pareciera que nos dice eso. Pero el texto, hermanos, no puede ni debe interpretarse de esa forma. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando hay textos oscuros, estos son textos que parecieran oscuros, recuerde que hay otros textos que son más claros, que nos pueden ayudar a dilucidar, ¿cierto? A mirar con mayor claridad lo que realmente el texto está diciendo. Aquí el texto está diciendo, hermanos, es que el creyente genuino que cree por fe en el Señor Jesucristo, solamente ese creyente puede ascender ¿a dónde, hermano? O descender, en este caso, a las aguas vivas. Solamente el creyente que ha creído, o aquel que ha creído en el Señor, aquel que va a colocar su vida en Cristo, aquel que ama al Señor, aquel que ha quitado de su corazón esa vida pasada, el odio, la rabia, el rencor, hermanos. Por eso, hermanos, nosotros no podemos tener dentro de nuestros creyentes, hermanos, que vivan con odio, con rabia, que vivan todavía con temor, hermanos, que vivan todavía pensando en su vida pasada. Claro, hermanos, nosotros, hermanos, todos los días estaremos luchando con nuestros pecados, ¿sí o no? Sí. Pero eso no significa, hermanos, entonces, que nuestra conducta debe ser la de un impío, sino debe ser la de un creyente que ha sido regenerado por gracia. Por esto, hermanos, solo los creyentes, ojo, hermanos, los creyentes, los que creen, los que han nacido de nuevo, los que dan testimonio fehaciente de una fe viva, solamente ellos pueden unirse a una membresía de la iglesia local. Amén, hermanos. Solamente ellos. Por eso yo le decía a una hermana que a partir de hoy, hermanos, va a quedar la posibilidad abierta para todos en que no seamos nosotros, o sea, eso sí lo vamos a hacer claro. Nosotros vamos a estar mirando las conductas. Y es necesario, hermanos, que si usted ve que hay una conducta que no es sana, pues se corrija, hermanos, ¿cierto? Se corrija, se llame la atención. Pero, hermanos, serán finalmente ustedes los que van a enviar una carta pidiendo a ser parte de la membresía. Ya no va a ser que a usted le vamos a pedir que haga parte, sino que usted debe tener el deseo de ser parte de la membresía. Es como
Cuando usted envía sus papeles a cualquier institución, la que usted quiera, porque usted sabe que en esa institución le va a ir muy bien. ¿Usted qué debe enviar? Unos papeles, ¿cierto? Para que se lo revisen y ellos pueden decirle si lo admitimos o no. De la misma forma lo vamos a hacer aquí, hermanos, para hacer algo ordenado, hermanos, algo organizado. Entonces, hasta allí usted me está entendiendo, hermano. Lo que quiero decir, hermano, es que las iglesias bautistas identifican primero a aquellas personas que han nacido de nuevo, pero esas personas también deben tener la claridad que el bautismo no se hace de acuerdo a lo que nosotros quizás pensamos, sino de acuerdo a lo que la Biblia dice, hermanos. Vamos a mirar algunos textos que nos dejan ver la belleza de la iglesia del Señor. Y usted va a mirar cómo allí, en estos textos que vamos a leer, muchos autores nos dejan ver la iglesia, la belleza de la iglesia. Primera de Corintios 1:2, hermanos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 2, hermanos. Si usted necesita esta Biblia, la puede tomar. Yo aquí tengo abierta otra Biblia, hermanos. Primera de Corintios 1:2. ¿Ya lo tiene usted? Mire lo que dice, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 2. Recuerde que los números grandes, ¿cuáles son, hermanos? Los capítulos, ¿no? Los números pequeños, los versículos, ¿no? Que por supuesto también decimos que no tienen la inspiración del Señor, simplemente se dejaron allí para ayudarnos a entender un poco mejor la Escritura. Primera de Corintios 1:2 dice, a la iglesia de Dios. ¿Sí nota usted? ¿A quién va dirigida esta carta? A la iglesia de Dios. ¿Que está dónde? En Corinto. Pero mire cómo sigue Pablo hablando de la iglesia de Dios. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos, con todos lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Primera de Corintios 12:13, hermanos. Primera de Corintios 12, versículo 13. Este versículo es importante para que usted vea que hemos sido injertados a través del bautizo al cuerpo del Señor. Primera de Corintios 12, versículo 13, dice, porque por un solo espíritu fuimos, ¿qué, hermanos? Todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, hermanos. Esto es lo que se conoce como el bautismo en el espíritu. Y no es ese que nos han enseñado, que es hablar en nuevas lenguas, o para que usted sea lleno del espíritu tiene que tener no sé qué tipo de cosas. Todos, la iglesia del Señor ha sido unida en un mismo espíritu, hermanos. Efesios 1:1. Efesios 1:1, que va a ser, hermanos, el último libro que predicaremos quizás en 1 o 2 años, hermanos, para terminar las 4 cartas de Pablo en la cárcel. Efesios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos, nótelo, y fieles en Cristo Jesús, que están ¿dónde? En Éfeso. Entonces nota usted, hermano, cómo Pablo le está escribiendo directamente a la iglesia que ha sido comprada a un gran precio de sangre. Hermanos, entonces, solo los verdaderos creyentes pueden cumplir este propósito y por lo tanto, solo los creyentes verdaderos deben ser miembros de iglesias locales. Amén. Solo los verdaderos creyentes. Pastores, que mi abuelita, ella es linda, ella lleva 30 años en la iglesia, pero ella no ha tomado la decisión de la membresía. Ok, entonces yo puedo considerar que su linda abuelita no ha entendido la Biblia. Y quizás se va a morir y no la va a entender. Entonces, hermanos, frente a los individuos, esto es lo que debemos decir.
¿sí? Los individuos que se unen al Señor es porque han creído, ¿cierto? Y porque creen en fe, que el Señor les ha salvado. ¿Y cómo creen, hermanos? Por medio de una enseñanza bíblica, santa, pura. Note usted, hermano, que lo que estoy diciendo acá y los textos que hemos leído, ¿a quién apuntan? Al Señor, a Cristo, hermanos, y a su iglesia. No apuntan a nadie más, hermanos. Vamos a mirar el segundo punto, que es respecto al modo de bautismo. Lo que vamos a mirar es cuál es la forma escritural de bautizar. Pero ojo, hermanos, esto realmente es algo muy pequeño, porque un día, hermanos, espero que sea muy pronto, tenemos que hablar, hermanos, de la forma en que nosotros los bautistas vemos el pacto. Porque como vemos o como veamos el pacto, así mismo enseñamos, hermanos. Si tenemos claridad en nuestra forma pactual, tendremos claridad en esto que en esta mañana estoy enseñando. Entonces, hermanos, respecto al modo del bautismo, creemos, los bautistas reformados particulares, plenamente que la Biblia nos enseña con toda claridad. Es decir, hermanos, no hay ninguna sombra de duda que el bautismo se administra como por inmersión en el agua. ¿Usted piensa eso, no, hermanos? Si no, al final vamos a discutirlo. Y alguna vez, hermanos, no sé si usted se acuerda, cuando hablamos del bautismo, tomamos el ejemplo de Felipe y el etíope. No sé si usted se acuerda de ese momento. Vamos a mirar, hermanos, nuevamente esos versículos que se encuentran en el libro de los Hechos, capítulo 8, y vamos a leer, hermanos, del versículo 36 al 38. Hechos, capítulo 8, versículos del 36 al 38. Es importante entonces, hermanos, cuando hablamos de doctrinas, leer con atención sin perder de vista varias cosas. Por eso le invito a usted para que usted lea este texto despacio, que usted tenga buena comprensión de lectura, que usted no se salte las comas, ni las tildes, ni los puntos y comas, que si hay una pregunta, usted use, hermano, claramente esa pregunta para entender bien. Leamos el versículo 36. Dice, yendo por el camino, llegaron ¿a dónde, hermanos? A cierta agua. Y dijo, ¿quién, hermanos? El eunuco. Aquí hay agua. Y mire la pregunta que hace. ¿Qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué dijo Felipe ahora? Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Sí se da cuenta lo sencillo que es? Fácil, hermanos. Si crees de todo corazón, bien puedes. Pero mire el verbo creer, porque es necesario creer para después ser ¿qué? Bautizado. Entonces mire que la Biblia en ningún momento está quitando ese verbo. Sigamos, hermanos. Y respondiendo dijo, y nuevamente vemos el verbo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Sí lo está notando usted? ¿En quién estaba creyendo ahora el eunuco? En Cristo. Porque él estaba leyendo previamente Isaías. Sigamos leyendo, hermanos. Verso 38. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos, ¿dónde? Al agua. Ahora se nos va a decir quién. Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Quién le bautizó? Felipe. ¿A quién bautizó? Al eunuco. Y ese hombre ya fue parte, primero, ya hacía parte, porque cuando alguien cree, ya es parte de la iglesia del Señor, pero ahora iba a ser introducido ¿a dónde? A la familia del Señor a través de una iglesia local. Hermanos, estos argumentos escriturales nos deben llevar a pensar que las iglesias bautistas entonces no bautizan niños, sino aquellos, como ya le dije a usted anteriormente, que dan evidencia de una fe creíble.
Somos bautistas porque el principio bíblico de los bautistas reformados es una iglesia independiente y autónoma. Por eso también somos llamados bautistas. No tenemos una escalera, no tenemos una pirámide encima de nosotros, sino que creemos que Cristo, como es la cabeza, ¿cierto? A Él tendremos que rendirle cuentas. ¿Pero a quién más? A nuestra propia iglesia local. Y así debe ser. Esta mañana yo llegué, y la hermana Anita, muy amablemente, gracias hermana, me dijo: pastor, usted llegó tarde, y usted nos ha enseñado que lleguemos temprano. Y yo podía haberle dicho a ella los argumentos de por qué llegué tarde, pero está bien, llegué tarde, hermanos. Hermanos, aunque respetamos el gobierno que tenemos, escuche esto, de ninguna manera ese gobierno o ningún gobierno que venga va a tener injerencia en nuestra iglesia local y mucho menos en la iglesia del Señor. Amén. Sí debemos someternos, claro, pero recuerde, hermanos, que siempre y cuando nuestro pensamiento analítico, crítico y bíblico no sea quitado, hermanos. Amén. El gobierno con nosotros no puede negociar nada. Si llegase otra pandemia que quizás fuera más mortal que la que pasó, pues debemos congregarnos desde el primer domingo, hermanos. ¿O no? De una vez, hermanos. Que se murió, amén, pero estamos firmes. Somos bautistas, hermanos, porque creemos en la membresía regenerada, hermanos, para que usted lo anote. Este es el proceso mediante el cual una persona es aceptada dentro de la membresía de la iglesia local, como después de profesar la vida pública cristiana. Cuando una persona profesa, cuando una persona dice soy creyente, y esa persona llora por su pecado, le duele su pecado y vive para Cristo, esa persona es una candidata o un candidato a ser parte de la membresía, hermanos. Pero hermanos, una persona antes de ser bautizada, ¿sabe qué tiene que hacer? Debe leer su testimonio públicamente. Debe tomar una hoja o un cuaderno y colocar su testimonio pasado y decir: delante de Dios, amados hermanos, los cuales han querido que yo me bautice para recibirme entonces a una nueva membresía, yo reconozco esto y esto y esto y esto y esto, pero ahora que estoy en Cristo reconozco esto y esto y esto. Y después esa persona puede ser sumergida para que salga simbólicamente a una nueva, que hermanos, vida. Por eso nosotros tampoco, hermanos, rebautizamos. No creemos que sea ni la forma ni el método. Si una persona se bautizó en un lugar y cree firmemente que es creyente, pues no hay necesidad de bautizarlo, hermano. Los rebautismos realmente no son bíblicos. Es como los recasamientos, tampoco deben ser así, ni son bíblicos, hermanos. Después de eso, hermanos, debemos ver su testimonio público, su carácter público, su testimonio en cuanto a si es casado con su esposo o con su esposa, su manera de vivir debe reflejar las marcas inequívocas de la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí o no, hermanos? Por eso, hermanos, es que aquí molestamos y miramos los WhatsApp. Uy, pastor, pero eso me parece... No nos interesa que le parezca. O si no, hermano, pues bloqueemos de su WhatsApp. Pero cuando vivimos, escúcheme, con libertad en Cristo Jesús, yo puedo colocar una imagen tranquilamente y si alguien me dice algo, yo puedo responder, hermanos. ¿Cierto, hermanos? Porque tenemos libertad, hermanos. Tenemos tranquilidad. O sea que no se acostumbre usted a bloquear los estados para que alguien no lo vea. No, yo lo bloqueo porque, chismoso. No. Mire, hermano, si usted va a la última enseñanza que predicamos hoy hace 8 días frente a este tema, te va a ver 2 comentarios.
ustedes son mentirosos, la única iglesia verdadera está, dice esa persona. ¿Está bien? Está perfecto. No van a dejar a pelear con esa persona, pero debemos predicar públicamente lo que creemos y lo que sabemos, hermanos, que históricamente se ha dado. Hermanos, finalmente, somos bautistas porque nos hemos adherido con plena y limpia conciencia a la Confesión de Fe Bautista de Londres. Aquí la tengo, hermanos, mire. Miren acá, mis hermanos. Tanto en la práctica como en la teoría. No solamente es tener teoría, hermanos, es vivirla. ¿Cierto, hermanos? Solamente decir, no, yo tengo la confesión de fe y son tantos capítulos, 33 capítulos. Y en el capítulo número 1 habla de la escritura. Ah, qué bien, ¿pero usted la vive? No. No sirve que la cite, pues ¿para qué? Y en tal capítulo habla de la predestinación, pero yo como que no creo tanto eso. Ahora, hermanos, quiero explicarle algo sobre nuestra confesión de fe. La confesión de fe no es un documento inspirado. Quiero que usted lo anote allí grande, hermano, si lo quiere hacer. Esta confesión de fe que usted ve acá no es un documento inspirado por el Señor. 1. Número 2, no está por encima de la escritura. Nunca, hermanos. Jamás. Por eso aclaramos sola escritura. La confesión de fe de Londres de 1689, si la pregunta fuera entonces, ¿qué es? ¿Qué es, pastor? Porque no entendemos todavía. Primero, es un documento histórico. Eso es lo primero que usted tiene que tener claro en su mente. Es un documento histórico. Segundo, hermanos, es un documento público. Entonces, primero, es un documento, ¿qué, hermanos? Histórico. ¿Y qué es lo segundo? Público. ¿Y por qué será público? Porque cualquiera o cualquier persona, hermanos, puede ir a él, ¿cierto? O sea, esto no se está escondiendo. No, antes lo escondemos y solamente los redimidos. No, hermanos. Todos. Tercero, hermanos, es un documento hermenéutico, hermanos, que nos ayuda a entender un poco mejor la Biblia, hermanos, ¿cierto? Porque usted no se la sabe todas, ¿o sí? Y yo, pues, mucho menos. Tercero, hermanos, es un documento consensuado. Es decir, este documento, hermanos, este que se está viendo, fue adoptado por una decisión en común acuerdo entre varios pastores bautistas del siglo XVI. Y sabe que lo más interesante, hermanos, es que este documento tan maravilloso, el cual realmente aprecio, hermanos, es una prueba que el tiempo todavía no ha destruido, hermanos. Y es un legado que tenemos los bautistas, hermanos. Esto, hermanos, debe pasar a una futura generación, hermanos. ¿Por qué? Porque un día usted ya no va a estar. ¿Cierto, hermanos? Un día ya no vamos a estar, pero estarán nuestros hijos. Pero si desde pequeños les impulsamos a leer la escritura, a que se arrepientan y a que vivan para el Señor, pero si hay una doctrina que no entienden, hermanos, podemos guiar, hermanos. Algunos dicen que somos una secta. Hermanos, el problema es que parecemos a veces loros. Repetimos por repetir, pero no estudiamos, hermanos. Por eso no me cansaré de decir, hermanos, así como hay buenos creyentes, hay muy malos creyentes. Así como hay muy buenos profesionales, hay otros que son muy mediocres, hermanos. Porque no leen, hermanos. Leen solamente lo que les dicen que leen, nada más. Entonces, usted quiere saber más de las iglesias bautistas, lea, hermano, estudie. Este libro pequeño, esta confesión histórica, ya debe haber sido leída hace mucho tiempo por todos nosotros. 33 capítulos. Muy bien, hermanos. Vamos a dar 3 conclusiones, hermanos. E inmediatamente, señora Carolina, iremos al examen. ¿Usted está preparada? Que venga lo que venga.
Muy bien. Hermanos, primera conclusión, debemos entender qué es una iglesia bautista reformada. Debemos entender, hermanos, porque debe ser para nosotros un gran peso por su profundidad. Pero también, hermanos, escúcheme eso. Debe darnos tranquilidad, debe darnos reposo, por su historia y porque allí vemos la gracia del Evangelio, hermanos. Vemos la gracia, vemos a Cristo, vemos su pureza, hermanos. El Señor no nos ha llamado a brincar, hermanos, a gritar como locos, a tirarnos al piso, a hacer gestos si alguien posiblemente estuviera endemoniado. El Señor es quien libera, el Señor es quien sana, el Señor es quien llama a su iglesia a los que van a ser un día salvados, hermanos. Y hay una forma sencilla, clara y honesta que el Señor ya ha dicho. ¿Cierto, hermanos? Lo segundo, hermanos, pertenecer a una iglesia bautista reformada histórica que predique las verdades del Evangelio sin acomodarse a ningún paradigma humano debe ser para nosotros un gran alivio, hermanos. ¿O no, hermanos? Porque vamos a estar tranquilos, no van a haber desórdenes. Ya no entendemos, y eso lo vamos a ver en la segunda enseñanza, que estos muros, ya no entendemos que estos muros es la iglesia. Por eso, hermanos, lo que debemos decir cuando vengamos para acá es, vamos a encontrarnos con la iglesia, ¿cierto? Que son nuestros hermanos. Porque la gente asume que la iglesia son los cimientos, son los muros. Finalmente, hermanos, primera de Timoteo 3:15. Que yo espero que usted ya se lo sepa de memoria. ¿Qué dice, hermanos? Para que citarlo, sepas cómo debes conducirte. ¿Dónde, hermanos? En la casa de Dios. Siga usted. Que es la iglesia del Dios viviente. Póngase de pie, vamos a orar. Póngase de pie, hermano. Bendito Dios, en esta mañana, nuevamente nos presentamos delante de ti. Estamos muy agradecidos por la mañana que nos estás dando, por el tiempo que en tu gracia infinita nos has permitido compartir. Señor, perdona nuestra ignorancia y perdona a aquellos que realmente no estudian y no se preparan y no tienen claro lo que es una iglesia. Y estoy hablando, Señor, en términos muy generales, Padre. Gracias también te doy por estos hermanos preciosos a los cuales amo, Señor. A los cuales, Señor, invoco a través de tu nombre, Señor, el que les ayudes y el que les bendigas. Señor, ayúdanos a tener claro nuestras raíces históricas, a tener claro lo que creemos, lo que somos, y que en un futuro podamos desarrollar sin ningún problema, Señor, todo el día del Señor. También te pido, Padre, que traigas más hermanos varones para que podamos levantar a otros hombres. Yo oro por José, yo oro por Abimelech, yo oro por mi hermano Steven, yo oro por mí mismo para que nos perdones nuestros pecados, pero para que también, Señor, tú nos impulses y tú nos guíes, Padre, en el crecimiento de la iglesia. Ayuda a mis hermanas para que se sometan a sus esposos, para que los amen, pero de la manera adecuada. Y ayuda también a Carolina, a Sheila, ayuda también a Inés y a todos aquellos que un día vendrán para que entiendan las doctrinas que están contenidas en las Escrituras, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, nos despedimos de los hermanos, gracias a los que hoy se conectaron y ya nos vemos en unos minutos.